Hola a todos, bienvenidos al canal. A ver, es que me meo de la risa, a ver si se escucha porque vaya lío que tenía. Tenía programado para hacerlo antes, sobre las 7, una cosa así, y es que resulta que no se ha podido porque necesitaba unos codes y demás. Ahora está avisando. He dicho buenas tardes a todos, bienvenidos al canal otra vez de nuevo. Por si no habéis escuchado, que lo tenía programado para perdonad sobre todo el retraso, porque lo tenía programado para las 7 de la tarde. Por cierto, ahí se me ha apagado la lucecita ahí, bueno, da igual. Lo tenía programado para las 7 de la tarde, encenderá la luz, está grande. Lo tenía programado para las 7 de la tarde y no se ha podido hacer, así que disculpad el retraso, disculpad también las molestias y demás, porque necesitaba unos codes y eso, y no sabía cómo iba la historia. Entonces, bueno, creo que ya sí se está retransmitiendo, pone en directo. Ahora mismo pone como un usuario. Bueno, total, que eso, que necesitaba como copiar un código y eso, y nada, no había ninguna manera de poder hacerlo, porque necesitaba copiarlo en otro como de prueba, porque todavía con lo de los directos no lo llevo tampoco especialmente bien. Y nada, no sé si alguien por aquí pone un usuario, digo, hola, voy a poner hola a todos. Hola a todos. Buenas tardes. Pues eso, necesitaba copiar es una programación especial para hacer el chat, pero yo desde luego lo hago lo más sencillo posible porque no tengo experiencia en esto. Tampoco, ya digo que este sería el cuarto live. Así que se me ha dado un poco mal la cosa porque debido a la espera, pues he hecho esperar un poco más. Pero bueno, sin más. A ver si sale por aquí. Otro que se ha sacado el carnet de coche a casa. Normal, con lo que se ahorra. Vale, esto de momento parece que va bien. A ver, decirme algo. Saludos, José Gregorio, vale, menos mal. Aunque sea solamente una persona, me gusta siempre tener el feedback. Y nada, José Gregorio Segura, desde Costa Rica. Muchas gracias, José Gregorio. Pues sí, aquí estamos, aquí estamos en el lío. Bueno, mi intención sobre todo es seguir con esto, con el canal y tal, que se haga un poco también amena los directos. Entonces, de momento la programación ha salido como un poco como de aquella manera. Lo tenía programado, como vos decías, a las 7 de la tarde. No ha podido ser a las 7 de la tarde. Se ha hecho más largo por diferentes motivos. Estoy oyéndome aquí desde la tablet. Y esto un poco rollo. Está oyéndome desde aquí. Pues eso, que iba a empezar la emisión a las 7 de la tarde, así que disculpad también la demora, disculpad la espera. Y nada, yo sé que aunque haya poca gente, pero bueno, lo que haya, aunque sea solamente una persona, pues está esperando y demás, que necesitaba copiar unos códigos, unos códecs para programarlo y demás. Y al final ha salido como ha salido. Pues bueno, el tema es que con respecto a los directos iré haciendo poco a poco cuando vea, por ejemplo, alguna novedad. Y en este caso, pasé ayer por perfumería. Yo ya lo sabía que había salido un lanzamiento nuevo.
que ya lo diré más adelante, por eso el directo. Y bueno, ahora lo mostraré. Quiero hacer un directo un poco más especial porque va a ser un unboxing de esta misma fragancia. Entonces, es un lanzamiento de este año, es el lanzamiento nuevo de una fragancia que ya diré ahora, así que el que le interese, pues aquí está la fragancia al lado mía, está sin abrir. Es una fragancia de diseñador, no es una fragancia low cost y creo que va a dar buen resultado. Es una, también digo un poco de pista, es una línea nueva que, bueno, que sacó un diseñador súper famoso, es de los mejorcitos que hay como diseñador, o sea, de alto diseñador, alta costura y alta, vamos, de fragancias de diseñador de las buenas, no de las baratas, de las low cost y demás. Entonces, no es por nada, bueno, pero las cosas buenas al fin y al cabo hay que pagarlas, pero sin tampoco salirnos un poco de madre y está claro que hay que gastarse la pasta si queremos tener sobre todo un buen aroma y que nos guste, que nos dure, sobre todo que nos dure, que tenga un buen rendimiento, una buena estela, una buena impronta, una buena proyección y, cómo no, el aroma. Nada, estuve de viaje también fuera, en la península, y ya la testé. Entonces, si hay algo que no iba a comprar, es una fragancia que no me guste. Entonces, esta fragancia, desde luego, me gusta. La he testeado muchas veces. Bueno, muchas veces. Estuve un par de días testeándola porque salió nueva, como digo, este año. Y ya ayer por fin decidí comprarla. Aquí en España, hoy es día 15 de agosto, es festivo nacional, 15 de agosto, y decidí, bueno, hacerlo sobre todo para que la gente pudiera ver. Es como si fuera digamos, un sábado o un domingo. Lo digo por la gente que esté fuera de la península, en este caso, el amigo José Gregorio de Costa Rica. Entonces, que sepáis, la gente que es de fuera, que hoy, día 15 de agosto, en España es festivo nacional, es un festivo nacional. Así que, bueno, José Gregorio, gracias por acompañarme de momento. Y nada, contar algunas cosillas y todo eso de la perfumería y otros lanzamientos que ya os diré más adelante. Pero en la perfumería donde suelo ir yo no lo tiene. Y es otro bueno, de otro diseñador importante, ya fallecido también hace un par de años. Y nada, esa no la he encontrado porque es que no existía en perfumería. He visto alguna reseña, igual que de la que voy a mostrar ahora, porque, claro, estoy con otros canales también y cuando salen novedades, pues me fijo en ellos y digo, pues mira, ha salido una nueva porque pues lo que hay. Este reseñador ha sacado a su canal una fragancia que, por ejemplo, en España todavía ni existe. Y por eso más o menos estoy en este mundillo así. Las redes sociales también hacen mucho. Como estoy suscrito a también los canales de las diferentes empresas bueno, de moda y de perfumería y todo eso, pues estoy un poquillo al tanto. Entonces, dentro de lo asequible, de lo asequible que pueda comprar, en este caso esta fragancia, que la he podido comprar bueno, no es una low cost, pero quiero seguir la línea de este diseñador y de esta serie en concreta, como ya dije, y me gusta seguir lo digo y lo intento cumplir, lo que pueda. En este caso, pues, como compré la del año pasado, esta nueva línea, pues voy a seguir la línea ya de paso, es lógico. Entonces, es una línea novedosa y aquí la tengo, así que nada, vamos a esperar un poquito también a que vayan
incluyéndose un poquito, no sé si hay más suscriptores, visitantes del canal, lo que sea. Así que vamos a esperar un poquito, porque ya digo que mi intención era haber comenzado antes. Ya digo, disculpad también la espera, la demora. Y nada, y ahora la presentaré. Quería hacerlo de manera especial, este directo, porque lo voy a hacer de manera especial porque voy a hacer un unboxing. Entonces, este es el cuarto directo que hago. Voy a hacer digamos, este cuarto directo, que el directo llevo muy poco, tengo muy poco manejo en esto. Estoy todavía probando cosillas y demás. Y la quiero presentar en el directo. O sea que es interesante este directo porque va a ser un unboxing, va a ser, digamos, una primera reseña y la primera vez que se va a ver en este canal, en mi canal. Entonces, no haré un vídeo, evidentemente, de la reseña, o sea, ya reseñada, en condiciones, ya sabéis, la estela, la duración, la proyección y demás. Pero esto va a ser, digamos, una presentación, porque yo lo que estaba haciendo, digamos, la tónica de este canal era hacer... voy a bajar aquí el volumen que me estoy escuchando todavía. No, un poquito, así mejor. Creo que se escucha bien. Confírmame si se escucha bien, José Gregorio. Si se escucha, si se está escuchando bien, que creo que sí, porque tengo aquí un puntito verde que me lo dice aquí en el volumen. Hay un nivel de volumen que creo que me lo está diciendo. Entonces sí que me gustaría que me dijerais si se escucha bien, se ve bien, pues yo por lo menos sí me veo. Pero el tema de la calidad del visionado, del vídeo, pues es lo que hay. Con esta webcam de un ordenador, de un portátil, pues tampoco podemos pedir mucho. Sí que es cierto que, a ver, posiblemente sonido perfecto. Muchas gracias. Gracias. Sí que es cierto que tampoco lo gastamos, digamos, el dinero se va a lo que se va, a comprar un poco de perfumería de vez en cuando. Y si te pones a comprar un ordenador nuevo, que necesitaría, por ejemplo, un portátil nuevo, es un HP de hace ya por lo menos 5 o 6 años, que si la webcam, que si el micro, que ya este micro está bien, este micro, como veis aquí, bueno, un micro normalito, un micro Hama, que por lo menos el sonido, sobre todo el sonido, se escuche bien. La calidad de la emisión, pues bueno, pues la calidad de emisión es la que es. Con una webcam tampoco se puede hacer mucho. También, disculpad si no estoy viendo todo el rato, no me gusta estar viendo centrado todo el rato en la webcam, me gusta también estar, bueno, moviéndome, mirando a otro sitio y eso, entonces no puedo estar tampoco atento. Eso solamente lo hago en la reseña la hago. Entonces, es un poco, se ve como un poco incómodo estar mirando fijamente a nada, como si fuera un garbancito mucho más pequeño, ¿sabéis? El tamaño de una webcam. Entonces, bueno, que sepáis que eso son cosas, digamos, creo que los streaming famosos no creo que estén mirando todo el rato la webcam. Y nada, el tema es que audio y vídeo perfecto, sonido perfecto, dice José Gregorio, y audio y vídeo perfecto, sí. Ya digo que la webcam, la webcam es la webcam es la que viene con el portátil, un portátil normalito, no es nada fuera de lo común, un portátil con 4 o 5 años y bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible. Ya digo que me ha salido mal el tema de organizar esto porque me hubiese gustado un poquito organizarlo con más antelación y demás. Pero visto que era una novedad, pues si os interesaba, por eso digamos, este directo es un poco especial porque, como vuelvo a decir, va a ser el directo en el que presente una nueva fragancia
de una línea que estoy siguiendo desde el año pasado. Entonces, bueno, pues los interesados y demás, si quieren seguir este directo, pues la tengo aquí, que la compré ayer precisamente. Y nada, ahí, bueno, son un poco usuarios, 3 usuarios. Quien quiera preguntarme más cosillas y eso, pues estamos aquí pendientes a las preguntas y demás. Así que eso lo voy a dejar un poquito más adelante. Así que el que quiera que esté interesado, porque si ponemos la novedad en los primeros 15 o 20 minutos, pues la verdad que el directo tampoco tiene gracia. Las cosas como son. Entonces vamos a esperar a que también se vaya incluyendo un poquito más la gente. Con respecto a la estadística, tampoco es que me fije mucho, pero la última estadística, el pico que daba de suscriptores, bueno, suscriptores, visualizadores del canal, visitantes del canal, era un máximo de 10. O sea que, bueno, el directo parece que se estaba viendo más con respecto a lo que iba pasando el tiempo. A partir de quizás más de 30 minutos, pues se veía un poquito más y tal, hasta la hora y pico que duró. No me acuerdo si duró, pues no sé, si duró 2 horas o, pues, por ejemplo, pues a partir de la hora es cuando tenía el pico un poquito más alto. Entonces, tampoco quiero hacer un directo con menos de una hora, que he visto canales también que hacen directo, a lo mejor que son 20 minutos, 30 minutos, para mí no tiene mucha gracia eso. Entonces, pues lo normal es que dure al menos, ya que se pone uno, ya sé que molesta a uno hacer estas cosas, pues que tenga una duración al menos de una hora. Entre 1, 2 horas, por ahí va el ritmo, por ahí va el ritmo del directo. Entonces, ya digo que este es el cuarto directo. Estamos aquí todavía, como suele decir, eh, sin, sin mucho entendimiento del tema de los directos. Sé que por lo menos escucharse y verse bien se ve, pero poco más. Entonces, bueno, pues ya está. Si tenéis, ya digo, si tenéis cualquier duda, lo que sea, pues estamos aquí para eso. Ya digo que hay gente que no hace ni siquiera directos. Yo llevo ya con este sí 4 directos, pero que tampoco hay gente que eso sí, muchas suscripciones, muchas visualizaciones en sus canales, mucho de tal, pero no se interactúa con la gente. Entonces, también me falta un poco, falta de rigor en ese tema, el que no haya, digamos, no sé, un reseñador, el que tenga cualquier tipo de canal o que sea, que no se deba, digamos, a sus suscriptores, a sus visitantes del canal y todo eso. Y más que nada porque, bueno, hay gente que incluso se dedica a ello. No en el caso mío, ni en broma, vamos, ni de coña. Pero hay gente que como he visto, le haces preguntas y es que ni se molesta en contestar. O sea que ya la interacción es menos 10, empezando por ahí ya es -10. Y sí, pues tienen la suerte de que hay empresas detrás y tienen, digamos, buenos patrocinadores que le están pagando la empresa y todo eso, ya sabes. Pues suerte de que también saben montárselo bien y ya está. Este canal es un canal, digamos, muy mediocre, no es un canal tampoco que ha tenido, desde que empecé, os cuento un poco también la historia, desde que empecé en diciembre del 2021, pues tampoco es que haya tenido un éxito rotundo, ni mucho menos. De hecho, me esperaba también que hubiera un poquito más de suscriptores y eso. Entonces, digamos, visitas sí que tiene, porque desde luego los vídeos sí que se ven. O sea, los vídeos están ahí, los vídeos se están viendo perfectamente. De hecho, ya se superan los 260.000 visitas. Ya la última vez que vi 260.000 visitas desde diciembre del 2021, pero es que claro, yo también he hecho hay mucho vídeo detrás. Si, ya digo, si queréis comentar cualquier cosa, está el chat abierto, yo estoy pendiente a eso, no, porque yo me enrollo hablando y después a lo mejor no contesto por lo que sea, así que también que sepáis que eso. De momento, José Gregorio es el único que ha hablado, así que me dice que audio y vídeo perfecto. Por eso lo importante de eso. Que tenga calidad de sonido, que se intente hacer bien las cosas, que se tenga respeto también por los visitantes del canal,
que si se hace alguna pregunta que se responda, porque yo respondo el 99,9% de las preguntas siempre, desde mi humilde perspectiva como usuario. Yo soy un consumidor de fragancias, no sé, pues un hobby más, como cualquier otro. Pero aquí tampoco nos la damos de expertos, ni mucho menos, como pasa en otros sitios. Ni sacamos libros, ni yo vendo ningún tipo de perfume, ni sacamos nada de nada, porque ni siquiera esto de YouTube no da para nada. De hecho, el canal se ha llegado a monetizar desde... Bueno, lo tengo monetizado, que lo sepáis, porque yo llegué ya creo que lo dije en lo anterior, a los 1000 suscriptores. Bueno, eso ya lo tenía desde hace ya, no sé si lo de los 1000 suscriptores hice yo un vídeo dedicando las gracias, fue, no sé si en mayo, por ahí, hice un vídeo, por fin, los 1000 suscriptores y demás. Yo súper contento y eso. Y lo difícil de todo, como dije ya también en el otro directo, creo que lo dije, lo difícil de todo es llegar a las 4000 horas de visualización. Entonces, bueno, los vídeos están ahí, ahora mismo está monetizado, pero que no da nada, ni siquiera, ni cobro nada, ni nada de eso, simplemente está monetizado, punto, pelota. Vi por estadísticas que, bueno, por lo menos un logro en ese tema, aunque por, digamos, consolarme a mí mismo, que un logro el tema de que se haya hecho un canal y se haya llegado a los 1000 suscriptores y a las 4000 horas de visualización los últimos 365 días para, digamos, poder monetizarlo, porque el tema es que del 100% de los canales que se crea, creo que ni el 5% llega nunca a tener esos 1000 suscriptores, esas 4000 horas de visualización. Lo digo porque con respecto a eso, pues bueno, pues nada, que es un hito de YouTube el llegar a eso, por lo menos. Y bueno, por lo menos eso me vale de momento, pero vamos, que no da nada, ni tengo nada. O sea que no recibo nada por ello, simplemente el afecto de los visitantes del canal. Nada, que digo que lo llegué a las 4000 horas en julio de hace un mes, o sea, creo que fue a final de julio, o sea, el mes pasado. Y bueno, pues eso, es un logro que se hizo y poco más. Ahí no hay nada más que eso, que simplemente eso. El hecho de que el día de mañana, bueno, pues YouTube te puede dar un pequeño incentivo por cobrar o lo que sea y tal, para seguir comprando perfume, pues mira, bienvenido sea, pero hasta ahora cero. Cero, ya digo. Nada. El tema es que seguimos con el canal. Seguiremos haciendo vídeos cuando buenamente se pueda. Tengo fragancias pendientes de reseñas. Hice un vídeo por ahí que eran 20 fragancias pendientes de reseñar. Y es que yo lo que estaba haciendo, que por eso este directo es un poco especial, de comillas, es que he comprado una fragancia que ha salido este año. El lanzamiento fue el año pasado de una línea nueva y, digamos, ha salido una nueva versión del nuevo lanzamiento, de una nueva línea de perfumería de diseñador y entonces tenía intención de hacer, no, voy a hacer el unboxing con vosotros, os voy a presentar la fragancia, que es nueva de este año 2024, que la he visto nada de hace un mes, que ha salido escaso y me gusta bastante porque ya compré, bueno, voy a decir la Eau de Parfum, que es la que compré, porque esto salió Eau de Parfum primero. Y ahora ha salido, os voy a decir, también voy a dar un poquito más pista, ahora ha salido la Le Parfum. O sea, salió la Eau de Parfum el año pasado, 2023, y ahora ha salido la Le Parfum. Entonces, ya digo que estuve de viaje, estuve testeándolo en perfumería, me gustó, por eso la he comprado. Y nada, compré, alguno ya podrá hacerse una ideilla, en 60 mililitros, porque estaba en 3 tamaños, el de 40, el de 60 y el de 100. Y ya solamente dije yo, con el de 60 me vale, porque con la cantidad de fragancia que tengo, son 60 mililitros, ya ha costado 67,95. Vamos, precio mental, nota mental, 68 pavos en 60 mililitros.
Entonces, bueno, no compré la de 40 por digamos, hacer la similitud en el tamaño, en comparación con el tamaño, pues 60, compré 60, pero que sepáis que también hay de 40, hay de 60 y hay de 100. Entonces, con eso, con los 60 mililitros tengo de sobra. De hecho, la tengo desde el año, la tengo, la primera que sacó, la tengo del año pasado y la tengo casi entera. Y es de 60 mililitros, o sea que la fragancia, si hay acaso de tener tantas fragancias que me dura. Claro, porque vas probando, vas testeando y al final, pues tener tantas fragancias ya, pues claro, es difícil ya que se gaste una entera. Y bueno, poco más que eso. Bebe un poquillo de agua, hace calor, desde luego. No había puesto el aire todavía, pero bueno, creo que bebe un poquillo de aire. Igual pongo el aire, así que disculpa si me levanto lo que sea para que veáis eso que hace calor, desde luego, que aquí está habiendo unos 30 grados de media y nada, voy a tener que poner el aire seguramente, así que me levantaré para ponerlo porque no estamos tampoco como para pasar tampoco calor haciendo, y menos haciendo un directo en agosto, el 15 de agosto. Así que eso. L'Odyssey es una fragancia que tengo últimamente, estoy probando. La verdad que esta es del 96, esto es vamos, es una pedazo de fragancia, que ya de las clásicas, este cítrico que tiene Yuzu, es una fragancia que la voy a estar usando todavía este verano y de lo que estoy utilizando sobre todo últimamente. Así de fragancias que estoy utilizando así últimamente, ¿no? La Eau de Parfum, Ralph Lauren, Eau de Parfum, esta de aquí. Ese toque a pepino y eso que tiene, que así como como un melón, pepino y eso, cítrica. Una fragancia exquisita, la Eau de Parfum, desde luego. Me gusta bastante. Luego la bergamota ámbar de Adolfo Domínguez, del agua fresca de Adolfo Domínguez, bergamota ámbar. Esa es otra. Una low cost es Mediterráneo esta de Antonio Banderas. Esta es un jengibre cítrico especial que bueno, es que me acabo de duchar, no quiero echarme fragancia, pero porque voy a usar me echaré la nueva ya que estamos. Pero esto es un jengibre cítrico que le da, esta es de las clásicas de Antonio Banderas, de las low cost que para el verano mediterráneo, que es impresionante. Esta se vende en México. También la realiza Puig en México y es de 200 mililitros. Así que países de Latinoamérica y eso, José Gregorio, si la encontráis por ahí, la verdad que es una buena opción, porque no todas las fragancias se venden por ahí en sitios, en México, en Perú, Colombia, Guatemala y todo eso. Mediterráneo es una fragancia que lleva un montón de años, creo que salió por allá por el año 2000 por ahí, y es encantadora, o sea que una low cost de los que no hayan visto el vídeo, yo tengo la reseña hecha y últimamente de los que estoy tirando, esta de 200, esto es un pedazo de botellón de 200 mililitros, muy bien presentable y demás, con la tapa, lo que es el tapón y eso de madera, metal, así, estilo como un poquillo como la de Adolfo Domínguez, así como hacer un poquito de presentación así, de Adolfo Domínguez. Yo es que me gusta tener todas de Antonio, las de Antonio Bandera y de Adolfo Domínguez las tengo todas. Primero porque Adolfo Domínguez me gusta, llevo también cosas pues, de Adolfo Domínguez. Empecé con Adolfo Domínguez llevando unas maletas que me regalaron y vi que la calidad era impresionante y Adolfo Domínguez, bueno, pues siempre estaba ahí. Desde el agua fresca que salió en el año 93,
la agua fresca de Adolfo Domínguez, ya sabéis. Pues vi como un diseñador que también ropa y todo eso llevo y la verdad es que las fragancias, si acaso, pues son muy cumplidoras y no tiene un precio tampoco muy excesivo porque para ser, digamos, de diseñador, para ser de diseñador, las fragancias están ya más contenidos, no llegan a ser un low cost, pero una de 120 mililitros, como en este caso de bergamota ámbar, que es una fragancia riquísima, dulce, un cítrico penetrante al principio, ya sabéis, la bergamota y todo eso, y el ámbar que le da la calidez, esa dulzura, cítrico con algo dulce. Está genial, pues sale unos 30 euros, 120 mililitros. Si acaso los tamaños que tiene Adolfo Domínguez son un poquito más raros, creo que va por onza fluida, porque cada onza son 30 mililitros. Entonces, digamos, empieza con dos onzas fluidas americanas, que serían 60 mililitros, luego iría a 120, que esta es la de 120 mililitros, y luego la de 200. 120 mililitros las que estoy comprando y están en torno a unos 30 euros. O sea que tanto de Adolfo Domínguez y todo eso, para que veáis un poco cómo, bueno, porque compro de todo tipo de diseñadores. Como esta que voy a presentar ahora, la línea nueva, que sí que 60 mililitros me ha costado 68 pavos, pero que son 60 mililitros, pero que estos son 120 mililitros y este de diseñador y 120 mililitros lo tenéis por 30 euros. O sea que es una fragancia ya cítrica. También son muy para fragancias de verano, así. Entonces, eso de momento. Todas estas las que estoy utilizando. La Odyssey de Issey Miyake, Pugón es un clásico. Esta la tenéis que tener en colección. Este es el yuzu predominante, que es el cítrico el cítrico japonés. Esto para el verano rompe, o sea que mejor que el agua de yo normal de Armani. Una salió en el 96, la de Armani. Esta creo que salió, no sé si en el 94 o 95. Y esta rompe. Dice que, bueno, que en estela, en duración y en proyección ha bajado un poco. Está bajado un poco en proyección estelar, pero el olor es espectacular. O sea que yo creo que la tuve ya al principio muy de joven y la volví a comprar porque eso, sobre novedades. Hay una, esta del Odyssey de Pugón, de Issey Miyake, hay una que pone Solar Lavender, que es de lavanda, que es la que están dando mucha importancia ahora, sobre todo, bueno, en innovaciones en los canales que veo algún reseñador que la ha reseñado, la Solar Lavender. Yo la probé, tampoco fue nada del otro mundo. Y ya lo probé, pero hace ya como 4 o 5 meses cuando salió. Y nada, es una novedad de este año, la Solar Lavande. Pone Solar Lavande, aquí. Es una eau de toilette y tiene la nota predominante de lavanda. Esta tiene un montón de notas que no voy a decir ahora, pero esta de las que he ido probando, hay hasta la fragancia de madera, de no sé qué, estos van cambiando lo que es el taponcito, si lo veis, va cambiando. Entonces estas de Issey Miyake, pues la verdad es que si sale alguna también novedosa, bueno, ha salido solo la lavanda, pero no la llegué a comprar porque tampoco no veía una fragancia como para gastarme dinero comprarla, rica, no digo que no, pero teniendo esta como tenía esta, sobre todo esta la tengo todavía, pues no la compré. No la compré porque no vi necesario, digamos, gastarme el dinero tampoco. Eso hacía un poco el loco los primeros meses, sobre todo, que compraba toda la semana. Eso ni de coña lo hago. Compraba fragancias toda la semana. Era día sí, día tras día comprando una fragancia u otra, sobre todo pues, por adquirir para el canal, para reseñar y todo eso. Y ya no compro tanto, ya me voy a centrar sobre todo en las novedades, lo que tengo, todavía pendiente por reseñar, que ya haré vídeos sobre todo porque ahora
si hay algo que no gusta tampoco, estar haciendo vídeos con el calor que hace y eso, reseñando y tal, así que bastante que estoy haciendo al directo, así que no pidáis mucho más, ¿sabes? Y sobre todo por eso, porque me gusta, ya digo, como interactuar entre vosotros. Bueno, pues esto es una eau de toilette 75 mililitros, 2,5 onzas fluida americana, que lo lleva el grupo Shiseido y todo como está realizado en Francia. Pues que cada vez que lo pruebo, una maravilla. O sea que incluso para noches, esto te da una sensación que es flipante, la verdad. Ya digo que la tuve muy de joven, creo que me la regalaron una vez. Estoy hablando de los años 90 y pico. Yo soy del 80. Y la tuve, se gastó y ahí se quedó. Y eso, lo típico como la Aqua de Yo, en aquel entonces, los años 90. Aquellos maravillosos años. Y nada, yo la estoy utilizando ahora. Digo, estamos con esto por lo que vayan incorporándose al directo, que sepa, bueno, son fragancias que estoy utilizando ahora, a 4 usuarios, que estoy utilizando últimamente con respecto a eso, sin tener que estar repitiendo, sin necesidad de estar repitiendo siempre de lo mismo. Estamos hablando, por ejemplo, Mediterráneo, le estaba hablando a José Gregorio de... Hay comentarios nuevos. Pues ahora lo voy a leer porque estoy que me he levantado de la siesta. Así que todavía estoy dormido. Mediterráneo, Antonio Banderas, que digo que esta se pide que se realiza en México. Son fragancias que se realizan en México, low cost. Ahí están, o sea, fragancias clásicas muy para el verano. Estamos en verano. Sé que dependiendo la zona, dependiendo del hemisferio norte, hemisferio sur, pues claro, en España pues nos pilla como nos pilla, verano, pero sé que, por ejemplo, en Argentina y todo eso, pues ya está como metiéndose, si no está en otoño, están cerca del otoño. Entonces, dependiendo del hemisferio sur, nosotros estamos en el norte, pues que estamos en el norte, pues presento lo que presento en el hemisferio sur, pero, pero es que presento lo que presento, digo, estamos en verano, estamos a 15 de agosto y aquí hace un calor, en España está haciendo un calor no voy a decir la palabra, pero bueno, son 30 grados lo que se está haciendo de media, o sea que de 30 no baja, incluso por las noches yo he llegado hasta 40 y pico estando fuera como he estado, hasta 43, 44 grados, o sea, de día, y de noche no bajaba de 30, o sea que entonces hice un vídeo que yo creo que me lo ocurre bastante en junio, para dejar un poco matizado de 10 fragancias cítricas, low cost. No, el vídeo fue de 10 fragancias cítricas low cost, eso lo hice antes, eso lo hice en mayo. Y luego hice un vídeo de 10 fragancias para verano 2024, que ahí está teniendo visualización y eso, pero ahí lo dejé un poco mascado para que le interese y demás las fragancias cítricas, sobre todo por eso. Vamos a ver, una fragancia cítrica, una fragancia que tiene la salida bergamota, el petit grain, todas estas cosas que sea un poco herbal, con tomillo, que tenga un poco de especiada y demás. Y sobre todo, a lo mejor que tenga en el fondo algo de almizclada y eso, el tono jabonoso, ese toque que le da pues de fragancias que son, digamos, versátiles o simplemente para toda ocasión, para todos los meses del año. Entonces estaba presentando, como digo, en el canal, que digo que ya que tengo todas las de Antonio Banderas, porque las tengo todas. Voy a decir una cosa y miento, porque estaba buscando la de Absolute. Hay una nueva de Golden Secret, se llama Absolute, de Antonio Banderas, que creo que lo dije en el anterior directo, y no la he encontrado. O sea que la política también que tienen ellos de estar vendiendo Francia en que en Sudamérica se vende, porque he visto reseñadores sudamericanos que la han presentado, es muy poco. Y que en España, precisamente, este señor, esta empresa es de Puig y este hombre es malagueño. Y encima estamos en España y que no tenga fragancia
voy a coger la de Mediterráneo referido a esto. Fragancias que sean novedosas, que ya salió con con el tema de Icon, la nueva, la Elixir, me viene el nombre de Elixir, de Icon Elixir, y no se venda, que es la que entera la blanca, que sea solamente en Sudamérica está mal por parte de Puig, la verdad. Entonces, hay una nueva, vuelvo a repetir, hay una nueva de Antonio Banderas que se llama de Golden Secret Absolute, terminado en U, no Absolute ni terminado en D ni terminado en T, terminado en U, Absolute o en O, no sé. Pero bueno, termina en vocal, no en consonante, vocal. Lo he intentado buscar, mira que he dado vueltas en Druni, en Primor, todo eso, y no la he encontrado. No la he encontrado y he estado viendo a ver si, porque me gusta presentar, digo siempre, las novedades como a colación de esto, de Antonio Bandera y todo eso, porque las tengo todas. Y lo mismo pasó con Antonio Bandera de Icon Elixir, pues que no la tengo. Y yo no la voy a comprar por Amazon, esto o lo otro, para que después me salga un ojo de la cara, para que después no me guste lo que sea, porque no hay teste o lo que sea y tal, y paso del rollo, paso del peluquín. Entonces no voy a comprarla. Entonces todo lo que sea que esté en tiendas físicas, Primor, Druni y demás, que es donde compro yo, o en cualquier tienda, yo qué sé, que encontráis en tienda de barrio, pues ir a por ella. Nada, pues de Antonio Bandera Absolu, pues, que no se vende en España. Antonio Banderas de Golden Secret. No se vende en España. Pues no se vende en España. No entiendo por qué no se vende en España. Perteneciendo a Antonio Puig, fabricante en Barcelona. También fabrica por Jean-Paul Gaultier, ya sabéis, Puig de una multinacional grande. También fabrica en París, pues de la Jean-Paul Gaultier son de Puig, por si no lo sabéis. Y luego, mirad que está Puig México. Puig México, esta está grabada aquí en un labrado que tiene aquí en la base. Bueno, no vaya a ver porque la webcam es de aquella manera. Esto está grabado aquí, pone Puig México, entonces vale muy bien y tal, que se haga en México, pero se está vendiendo en España, señores de Puig, estáis vendiendo en España una fragancia que está realizada en México. Me parece perfecto, sobre todo para los países que están allí en Sudamérica, que tienen dificultades también por el tema del régimen fiscal. Una fragancia que cuesta, por ejemplo, aquí, a lo mejor, que es una low cost para mí, 20 euros, que ya sabéis que yo la diferencio siempre, de cero, bueno, de cero, no hay ninguna fragancia de cero, de 1 euro a 20 euros, una low cost de tamaño estándar, 100 mililitros, esto estamos hablando de 200 mililitros, ha costado, pues no sé si 15 euros, una cosa así, en el Primor, por ejemplo, o en Druni o en cualquier otra perfumería. Pues a lo mejor allí en México no cuesta 20 euros, allí, bueno, son pesos mexicanos y demás, pues equivalente a lo mejor a 35 pavos, 35 euros en España. Y ya no es low cost, ni de coña, vamos. Entonces, bueno, lo que vengo a decir, sin liarme mucho la cabeza, que son fragancias que se realizan fuera de España, como en este caso, fragancia que creo que salió en el año 2000, Mediterráneo de Antonio Banderas, actor internacional español, malagueño de nacimiento, realiza en México y en este caso, por lo que vengo a decirme a colación de esto, que de Golden Secret, la nueva de Golden Secret de Antonio Banderas, no se fabrique o no se comercializa en España, perdón. Se hará a lo mejor en Barcelona, pero no la veo. Y sé que está y existe, porque he visto eso de reseñadores de Sudamérica, de algunos que veo y tal, y no se fabrica. Entonces, o sea, no se comercializa, se fabrica, existe como de Icon Elixir, las de Icon, la serie de Icon, que ojalá hubiese tenido la Elixir, pero es que no voy a comprarla, pero no, voy a ir a Amazon y tal para que me peguen el palo y una fragancia que vale menos de 20 euros, estamos hablando de las low cost, que es lo que referencio yo, menos de 20 euros los 100 mililitros, luego el precio estándar de 20 a 50 sería el tamaño medio y luego ya de alto diseñado, que ya sabéis que de 100 mililitros, que menos de 50 pavos no sale ninguno.
Entonces, tamaño estándar, que el tamaño estándar de perfumería es 100 mililitros, 3.4 onzas fluido americano, dependiendo si es la onza británica, es 3.3, que ya lo expliqué yo también en la pestaña comunidad, ya lo expliqué en algún vídeo y demás. Pues eso, que eso, que me salga, que no sea rentable ya, no llega a ser una low cost. O sea, que no, por tener solamente el canal, solamente por reseñarlo. Pues no voy a gastar una low cost que vale menos de 20 euros, 40 euros pidiendo por Amazon, si es que llega, luego aquí si es que llega, y de qué manera llega, si no te la... a saber cómo llega, si llega, si no te la encuentras ya, eso. Que paso de gastarme eso. Entonces, si es low cost, menos de 20 euros. Si es precio medio, 20 a 50. Si es precio alto, de altos diseñadores, de diseñadores esta también, como estoy diciendo, Adolfo Domínguez, Bergamota Ámbar, Agua Fresca, estos diseñadores un precio medio de 30 euros. Y estos son 120 mililitros. Que digo que ahí está la cosa. Entonces, bueno, pues me cabrea mucho que sean fragancias de Puig, fragancias de España, que se comercializa, que se deberían obligatoriamente que comercializar en España, porque este hombre es español, este hombre es malagueño, y si quiere tener, pues, digamos, seguir desde la serie Diablo que ya salió en el año 97, fragancias que se comercializan, pues, no será culpa suya, evidentemente, sigo cosas de empresa y demás, de marketing y todo eso, pues que se comercialice, joder, que tampoco es que se comercializa en España, porque, entre otras cosas, lo primero que tiene que comercializarse aquí, ¿no? Digo yo, vamos. Entonces, bueno, son cosas que no tienen cabida. Estaba diciendo también a los que vayan incorporándose que sí, que la Ralph Lauren, la Eau de Parfum es bastante buena, que ya me va quedando menos. La novedad, compré la Polo 67, que era otra muy buena fragancia de Polo 67. No sé si me adelanta ahora para poner el aire también, que ya hacía calorada también. Y luego esta Versace o French. La Versace o French es otra de Versace que vamos, tiene una nota de carambola que es muy, muy, muy especial. Bueno, voy a hacer un segundillo y ahora vuelvo con vosotros. Esto no sé qué pasa aquí. Bueno, ya hay luz ahí y ya hay aire. Vamos bien. Bueno, pues las 8:05. No llega ni una hora todavía el directo, creo. No llega una hora todavía el directo. Pero bueno, ya voy metiendo un poquito en la salsa. Voy a beber un poquito de agua porque también estoy un poco con la garganta también un poquillo liado. Estuve tosiendo anoche y eso, y estaba un poquillo ahí eso. Y nada, beber un poco y poco más. Vale, voy a leer creo que comentarios. Sí que hace calor, claro, si es que... y lo quería hacer antes, digo que disculpad también, lo quería hacer antes el tema. Y es que resulta que he tenido problemas para poder emitir este directo, porque necesitaba unos codes y demás. Luego como un programa, y al final no he utilizado ese programa y al final, bueno, ya está, poco más. Nada, que quería empezar a 7 de la tarde y empezar un poquito más tarde, así que disculpad. Vamos a leer un poquillo. A ver, algún día realizas, a ver, audio y vídeo, perfecto, sí, eso ya está. Algún día, que se escuchaba bien, algún día realiza el versus de los perfumes Versace Pugón y el Dolce Gabbana Pugón. Dolce Gabbana Pugón, ya hice yo reseña, que lo que pasa que el Versace Pugón, que no es este, es el otro, es otro Versace. Y el Dolce Gabbana Pugón,
que el que tengo, que es bueno, no lo voy a sacar ahora porque lo tengo en la habitación. Hice reseña de eso. Son perfumes diferentes, entonces hacer un versus y tal. Es que con respecto a los versus, os voy a decir una cosilla, con respecto a los versus, puedo relajarme. Con respecto a los versus, la gente que lo hace los versus y toda la movida esa, a mí realmente no me gusta hacer versus porque no me gusta comparar la perfumería, no me gusta estar comparando cada 2 por 3 que si este perfume es mejor que otro, porque eh, eso es como las personas, ¿no? Cada persona es un mundo, cada perfume, digamos, tiene su propia personalidad, cada uno es como es y punto pelota. Creo que muchos lo hacen por conseguir visitantes en el canal, suscriptores en el canal y todo eso, pero a mí no me va ese rollo de estar con el tema del verso. Entonces, sí que he hecho alguna comparativa con Francia, así versus de lo que dice José Gregorio. Alguna comparativa de algún versus, porque son Francia cítrica y demás, por compararla, de hecho. Y bueno, eran fragancias low cost que tampoco venía mucho, o sea, no podía, las fragancias cítricas más o menos, pues eran un poquito más parecidas a esa. Entonces hice un versus con una española, con la de H. Conil Basa, me acuerdo de H. Conil Basa, y luego estaba la de Álvarez Gómez. Ese es uno de los versos que hice. Una fresca cítrica Álvarez Gómez. Luego creo que salió la 1916, no sé si estaba por ahí por medio, la 1916, y luego la H. Conil Basa de las fragancias cítricas de la alemana. Y Y es la 4211, para que sepáis que es la 4211, es la 4211 creo que sí. La fragancia cítrica mítica por antonomasia, que es la que se hace, bueno, hice un vídeo al respecto, hablando de Jean Maria Farina, que fue el que hizo la primera fragancia, digamos, bueno, con las notas cítricas, que era que venía todo de la Edad Media, total, de la ciudad alemana de Colonia. Y entonces, bueno, ahí hice un poquillo mi historia y demás, que ahí es donde se sacó todo, Colonia, que es una ciudad alemana, creo que está al borde del Rin, el río Rin pasa por ahí. Y bueno, hice una comparativa de la H. Conil Basa con la agua fresca nuestra de Álvarez Gómez. Entonces, bueno, hice alguna comparativa que otra por ahí, que yo recuerde de momento esas dos y alguna más, pero no me gustan las reseñas estas de comparativa, es que no me gusta nada. No me gusta nada porque, entre otras cosas, las reseñas, si la haces bien, no intentes comparar una cosa con la otra, porque eso está comparando, dice que las comparaciones son odiosas. Entonces, intento siempre que si, por ejemplo, una fragancia está, por ejemplo, quieres comparar bergamota ámbar con Mediterráneo, ¿vale? Ya sabemos que esta vale 15 euros y esta vale el doble, ¿no? Por ejemplo, esta vale el doble. Esta vale 30. ¿Puedes comparar realmente una fragancia low cost, que es esta Mediterráneo, con una fragancia de diseñador como Adolfo Domínguez, que es un diseñador espectacular, con ropa, que ya he dicho, he tenido maletas, ya están destrozadas, pero es que me han durado como 15 años más. Ropa, en fragancias, que hacen buenas fragancias y demás, sin que se te vaya el dinero, vamos, sin que tu bolsillo se reviente, con respecto a lo económico. Pues compararla y eso, sí, la puedes comparar porque son cítricas, realmente son cítricas, por eso las saco, no voy a sacar una que no sea cítrica. Pero, por ejemplo, hacer una comparativa de esta con la Mediterráneo, pues un poco absurdo, ¿no? Porque esta, por ejemplo, tiene notas de jengibre, cosas que la bergamota ámbar, de otras notas, por eso se llama bergamota ámbar, no tiene nada que ver, no tiene ya la nota de jengibre.
Una es low cost, otra no es low cost, como en este caso. Entonces, se puede hacer, sí, pero es como, tal, vamos, ¿qué te gusta más? ¿El Madrid o el Barça? ¿El PP, el PSOE o esto? Siempre está en la comparativa que jamás, ya digo que jamás me ha gustado eso, ¿eh? Jamás me ha gustado. Y lo mismo digo que no tiene tampoco mucho sentido. Comparar, por ejemplo, esta Versace, la ofrezco una fragancia increíble con esta Ralph Lauren o de Parfum, cuando esta, por ejemplo, tiene notas así como de que da a pepinada, melón y todo eso. Y esta tiene una fragancia como más sutil, más mezclada, tiene carámbola, tiene, o carambola, como se llame, tiene notas diferentes. Entonces, eso de los reseñadores, estos chapuzas que hacen de esta versus no sé qué, o ¿qué te digo yo? La champion de las fragancias. La champion de las fragancias. A ver cuál es la mejor fragancia, la fragancia. Y luego los que van con el papelito, por ahí, como dije ya en un vídeo. Además, doy hasta la misma entonación con el papelito, dando ahí para probar a las tías que por la calle, que es que me daré vergüenza tener que estar con un papelito probando. A ver, ¿cuál es mejor? ¿Cuál te gusta más? ¿Esta o la otra? ¿La número 1, la número 2, la 3 o la 4? Uy, ha salido ganadora la número 1. Me parece como tan infantil, tan pocas luces, todo eso por conseguir suscriptores, por conseguir visualizaciones, por conseguir... Es que son cosas que me parece un poquillo absurda. Por eso digo, José Gregorio, que sí, que comparé, por ejemplo, la Iconic Vasa de la alemana, ya explicando también un poco a colación el tema de el origen de la fragancia, entre otras cosas, porque me preocupo en saber que Jean María Farina fue la que sacó la primera fragancia, era con notas cítricas y demás, que eso ya eran, digamos, recetas como la cocina de la Edad Media. Lo que pasa que Jean María Farina lo sacó en 1790 y pico, creo que está por ahí. Vale, pues entonces salió que la Colonia, que es la ciudad alemana, 4711, que es la fragancia mítica, ya sabéis que hay un montón de versiones, por cierto, de todo tipo. Y luego compararlo con la española Álvarez Gómez, pues me supuso buena temática y buen vídeo. De hecho, fue un buen vídeo, que tampoco es que sea un vídeo muy visto. Y aunque me informo y me lo ocurro, pero no son vídeos vistos. Entonces, la gente le gusta el morbo. El morbo de, esta es mejor, punto, ya está, me quedo con esta. Esta es una mierda, por ejemplo, y esta es cara y es para tirarla a la basura. Pues eso le gusta a la gente. Entonces, simplemente, lo digo ante todo, simplemente es tener, digamos, respeto por la perfumería. Entonces, si tiene uno respeto por la perfumería, pues intentad de que ya digo, como Pepito es mejor que fulanito. ¿Por qué Pepito es mejor que fulanito? A ver, dame una explicación. Porque fulanito en unas cosas lo hace mejor, pero Pepito en otras cosas, o sea, fulanito hace mejor unas cosas que otras. Y Menganito, por ejemplo, hace las cosas de fulanito y de Pepito, lo hace mejor y encima más todavía. Bueno, pues son comparativas absurdas que en perfumería, que he visto yo canales, o que de hecho ya me he suscrito de un montón de canales de mierda, que hacen eso, pues versus y demás. La Liga de Campeones, como si fuera eso el fútbol, la Champions League, de los perfumes y todo eso. Ya sabéis los canales de mierda. Para conseguir eso, suscriptores y visualizaciones del canal y todo eso, que después no tienen ni pajotera idea de lo que están diciendo. Entonces, tienen tan poca personalidad, tienen tan poca personalidad, que tiene que estar yendo a la calle la gente con papelitos, diciendo que cuál es la fragancia, porque tienen tan poca personalidad que no son capaces ellos mismos de decir si una es mejor, si te parece una mejor o peor. Tienen tan poca personalidad eso. Igual que eso, siempre tiene que ser vídeos de que salgan féminas, ¿no? Porque a él se la dan de machote por la vida. Y es que es así, es así de claro. Luego los bajapanti,
Fragancias para ligar, lo típico. Otro tanto de lo mismo dentro del mundo basura de los canales. Fragancias para ligar, fragancias para romper la pana. Fragancias para eso, baja panty. Fragancias para ser el número uno en la discoteca. Todo aquí, ¿tú qué quieres para llevar una fragancia? Vas el número uno en la discoteca. En todo caso, será el número uno, vamos, de llevando o sea, de gastándote el dinero, echando muchas fragancias para nada. Pues no te va a comer ni un rosco. Entonces, bueno, que se cree la gente que llevar una fragancia va a resolver la vida, en nuestro caso. Mira, yo, sinceramente, estamos equivocados. Se vio una estadística, decía que la fragancia, sí es verdad que te da una personalidad, te ayuda, todo eso, pero no te da ni un 10% de la personalidad. Entonces, y una persona como a mí, que me gusta ir reseñando un montón de fragancias, pues no me puedo quedar con esta porque un día utilizo esta, otro día utilizo la otra, mañana utilizo esta de aquí que también me gusta, pasado utilizo la Versace Eau Fresh porque también me gusta. Lo que no voy a comprar, eso sí que lo digo porque eso es de tonto, de tonto, el gastarte el dinero para decir que esta fragancia es mejor que la otra y esto es una mierda, no sé qué, y fragancias que no me gustan no volvería a comprar. Bueno, como he visto vídeos, esta otra fragancia exquisita. Fragancias que me gustan, pues fragancias son todas las que tengo en colección que me gustan. Me gustarán más o me gustarán menos, pero me gustan todas. Realmente me gustan todas. Hay algunas que no me han gustado tanto, por lo que sea, no es que la haya tirado tampoco a la basura. Hay una que sí llegué a tirarla por el fregadero. Y hay una que llegué a tirarla por el fregadero tal cual. Pero no porque la compré, no la testé bien, o sea, no tenía tester, perdón, y era una low cost que me gasté 11 euros. Porque lo vi absurdo tener que comprar fragancias para decir un vídeo, fragancias que jamás volvería a comprar, fragancias que eso, me han defraudado totalmente. Entonces, ¿por qué la compras, muchachos? O sea, te la están regalando y punto pelota, ya está. Te están dando los testers. Las perfumerías, que los testers vienen sin el taponcito, vienen sin la caja, todo eso y tal, para que tú vayas a un vídeo y lo pongas así. Pero bueno, da igual, mira, ya cada uno que haga lo que le dé la gana. A ver, vamos a seguir con el tema porque es que hay cosas que no veo, no son ni medio normales, ni son justas, son de eso, de gente eso, de un poco eso, tonto, hacer el tonto y punto. Pero claro, el tonto, claro, tiene una empresa detrás que lleva un montón que se la están regalando, lo que sea, no te la está gastando todo el dinero, como estoy gastando yo la pasta aquí en esto, en reseñarlo y tal. Por eso, evidentemente, a mí me duele tener que estar gastándome una fragancia que, imagínate que esta en vez de 30 euros costará 60 y después la tenga que tirar a la basura. Joder, pues es que son 60 euros, que me estoy gastando en mi dinero. No me lo está regalando nadie, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso. Ya no sé por dónde iba el tema, pero bueno, da igual. Eso es lo que hay. Hay mucho canal de eso, mucha mierda de canal, mucha película. Yo a todo esto hice el canal porque siempre me ha gustado la perfumería. He sido coleccionista desde hace unos 10 años, tampoco más. Y eso, y creo que debería, digo, ya también motivado por algunos amigos y demás compañeros y eso, oye, ¿por qué Cristian no hace un canal de perfumería? Tú que entiendes, que estás movido en eso, me he informado, he leído un foro, el libro y todo eso y tal, y hace un canal que te gusta, igual que tengo el de música, igual que tengo otras cosas. Digo, bueno, pues ya está, pues lo haré. Y por eso fue lo de la idea de hacer este canal. Pero si hay algo que yo, por ejemplo, no dormiría es haciendo una fragancia, o sea, diciendo en una reseña una fragancia que esta, por ejemplo, dure 8 horas cuando no dura 8 horas, por ejemplo, que dura 4, vamos a imaginar. No, como que no dormiría bien. Y hay gente que lo hace, pero eso va con la personalidad de cada uno. En fin. ¿Cuánto dura esa Mediterránea aproximado?
hace tiempo he querido por adquirirla. Es que del día y es que es verdad, me indigna muchas cosas. Hace tiempo he querido adquirirla, pero nunca me decido. 200 mililitros en Costa Rica, más o menos, lo ves, $25. $25 una fragancia que sale, bueno, la compré en perfumería aquí, no sé, Primor o un Druni, y sale 15 euros los 200 mililitros. ¿Lo ves? Lo que está diciendo. Según el tema de la régimen fiscales y todo eso por aduana y demás, pues en Sudamérica se paga más. Y entonces, pues imaginaros, si ya el precio medio de la fragancia ya ha subido en torno a un 30%, porque las fragancias han subido un 30%, ya no solamente alta perfumería, ya es todo tipo de fragancia, ha subido un 30%, imaginaros los aranceles aduaneros que hay por ahí, por países latinos, sudamericanos y demás, y las tasas arancelarias que se pagan. Entonces, imaginaros por eso. Entonces ya estamos hablando de que son $25, que equivalente como 20 y pico euros, pues ya son 10 euros más lo que ha sabido. Con respecto, pues sí, José Gregorio, ¿cuánto dura más o menos? Pues bueno, yo te puedo decir que tampoco dura mucho. Son 4 horas muy escasitas. Esto es reaplicar, reaplicar, reaplicar y listo. Pero eso sí te digo, el olor, quedaros con el olor, porque es que si nos quedamos con la duración, vale, yo sé que tú, por ejemplo, vas a pagar en Costa Rica $25, ¿vale? Que ya para pagar $25 por esta Francia, te lo tienes que pensar. $25 vamos a suponer que son 22 euros al cambio, 22, 23 euros en Europa. Menos Inglaterra, que con el Brexit, en Europa. Entonces, bueno, vamos a suponer eso. A ver, por aquí, no sé por qué ha saltado como hay algo de anuncio, algo, no sé qué rollo. Vamos a suponer que eso, de que imaginar que no dura 4 horas. Pues bueno, pues ya te lo tienes que pensar. Sí, dura más o menos unas 4 horas, pero el toque de jengibre, el toque cítrico que le da es espectacular. Es una fragancia que ya salió del año 2000. No es por nada, es una fragancia que es antigua. Tiene más de 20 años. Pero es de las clásicas que siguen, que por lo menos en la página web de Antonio Banderas veía con clásicos, junto con la Diablo, que ya han dejado lo de Classic, ya lo han descartado, que ya me fijé, lo de Classic lo han descartado, y era Diablo y Mediterráneo. Y esta era de las clásicas. Después de Diablo, que la sacó en el 97, el lanzamiento fue en el año 2000, 2001, por ahí. Entonces, estos 200 mililitros, claro. Bueno, pues sí, pues $25 allí en Costa Rica, si te lo puedes permitir comprarla, 4 horitas, el toque de cítrico, digo, con jengibre y el almizcle que tiene, el toque almizclado, un toque dulce guapo, pero un toque dulce guapo, te la aconsejo. La verdad que está bastante bien. Yo la tengo por eso, porque una low cost. Con respecto a low cost, también el canal, así un poco yéndome sin irme de madre. No, ya tengo muchas low cost, no voy a comprar low cost. Sé que han salido low cost nuevas, pero si nos fijamos ya en que tengo que meterle low cost, la de precio medio y la de alta perfumería, perfume de diseñador, ya digo, como el que voy a presentar ahora, que por eso voy a hacer el unboxing con vosotros en ya. Entonces ya, apague y vámonos. No me lo puedo permitir. Entonces voy a comprar simplemente perfumería que siga la serie, por ejemplo, y nada. Bueno, ¿sabéis una novedad nueva? Que lo dije al principio. Paco Rabanne ha sacado, que ya no es Paco Rabanne, es Rabanne, ha sacado una nueva One Million, que ya no tiene la denominación de One, es la denominación de Million Gold, por si lo buscáis en internet, no voy a poner a buscarlo ahora, pero se llama Million Gold. Entonces es como una cadenita, que es que lo vi el otro día y demás. Ya digo que sigo canales que, bueno, pues que salen, hay buenos reseñadores que la han anunciado, pero es que la estuve buscando, igual que la de Antonio Banderas, la de Golden Secret Absolute, y no la he encontrado. Entonces, que sepáis que Paco Rabanne, que ya no es Paco Rabanne, ya falleció Paco Rabanne en 2022 o 23, que murió no hace mucho, 22 creo que fue.
ya no tiene la denominación en la caja de poner Paco Rabanne, pone Rabanne solo, igual que Antonio Banderas pone Banderas solo, igual que también, bueno, por irme de Hugo Boss, ahí han separado, han hecho como una definición de marca de Hugo y de Boss. La Boss, la línea clásica, la de Hugo, línea más juvenil, más jovial y demás. Bueno, pues son nuevas tendencias que se han dado ahora. Y entonces, con respecto a Paco Rabanne, que ya digo que ya no es Paco Rabanne, que ya le han quitado lo de Paco, igual que Antonio Banderas, ya no pone Antonio Banderas, pone Banderas, porque la última que compré es de Icon Attitude, que por cierto fui el primer reseñador en reseñarla, que después venderá otro. Fui el primer reseñador en reseñar de Icon Attitude, el que no haya visto el vídeo. Pues pone ya Banderas, igual que pone Rabanne en la nueva. Entonces, hay una nueva que se llama, no se llama One Million, se llama Million Gold, que no la he encontrado tampoco. Si no la encuentro, no la puedo comprar. Entonces, me gusta siempre testearla en perfumería, que me guste, porque sé que de 50 mililitros de 60 pavos, no 60 pavos, a ver, para que me entendáis, 60 euros no va a bajar, los 50 mililitros de ir para arriba. Y si ya compras los de 100, que no lo voy a comprar ni de coña, ya se te mete en 80. O sea, ya en 80 euros. Entonces, no voy a comprar la de 100 nunca, siempre que haya tamaño más pequeño de 50, de 40, como en este caso tengo la que voy a presentar ahora. Entonces, voy a seguir leyendo un poquito más y os voy a hacer voy a hacer el unboxing. Voy a descansar un poco. Voy a mirar un poco una cosilla que quiero informarme de esto de aquí. Y vale, lo tengo por aquí. Vale. Voy a leer un poquillo por aquí. Vale. ¿Recuerdas la fragancia de Massimo Dutti del año 90? ¿Sabes si existe alguna fragancia parecida actualmente? Sí, existe una fragancia actualmente parecida a la de Massimo Dutti del año 90, Money Mini. Money Mini. Sí, la tengo reseñada en el canal. Entonces, búscala porque la tengo por ahí, pero es que no recuerdo ya, son muchos vídeos, pero hay una que se parece mucho y de hecho es low cost y es una española, es una marca española. De hecho, la caja es muy parecida y hice la correspondiente reseña. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la reseñé, tampoco tuvo mucho éxito el vídeo porque Massimo Dutti fue una fragancia ya descatalogada hace ya como 10 años, una cosa así. Que estaba de hecho llegué a comprar la Massimo Dutti, la Black, no sé si la conocéis alguno, la Massimo Dutti Black. La llegué a comprar, fue de las versiones flanker de la Massimo Dutti. Y esa fragancia de Massimo Dutti del año 1989, hubo uno que se llama Basser o algo de eso, me parece Golden Basser, sí. Bueno, lo voy a buscar por aquí. Y esa fragancia es Golden Basser o Wonder Wasser. Te lo voy a enseñar. Mira, 8,95. 8,95 Gondel Basser. Y es de Instituto Español. Bueno, aquí viene como un set más ventajoso y demás con 150 mililitros de Golden Basser o de toilette para hombres, 150 mililitros, más bálsamo After 6, 150 mililitros, más aceite de ducha suave, 150 mililitros. La voy a mostrar aquí para que lo veáis. La Golden Basser. Este es esta de aquí, ¿vale? Por si la veis. Golden Basser. Tengo reseña en el canal. Tengo la reseña solamente de lo que es la fragancia, ¿vale? Y esa es una casi clon de la Massimo Dutti del año 89 que salió. Golden Basser, sí. Y esa de, bueno, pues si la compran el primo creo que no llega ni 10 euros. Es de Instituto Español. Pone un precio de 9 euros, vamos. Esta es la caja que tengo yo. La caja que tengo yo por aquí.
Sí, del Primor. Entonces viene así como esta. A ver. Golden Buzzer. Es esto de aquí. Ahí está, para que lo veáis. Bueno, pues ya está. 8,99 a un precio de, un precio de 8,99, perdón, 100 mililitros. Y en el Primor la tiene, o sea que vea por ella. Te lo aconsejo. La verdad que tiene ese toque retro que está estupendo, está genial. Se parece mucho. Yo de la Massimo Duty tengo el After 6. La verdad que tengo el After 6 y está ideal. El After 6 está ideal. El After 6, el bálsamo que diga la loción después del afeitado, aunque me pica un poco por el tema del alcohol y eso, pero yo utilizo siempre, bueno, yo utilizo bichijón, porque yo tengo problemas por el tema de irritación y demás, la piel más delicada y eso, entonces me da irritación los que tienen alcohol, pero yo la he utilizado y bueno, la tengo ahí como un paño, es un bálsamo después del afeitado y es la verdad es que exactamente igual exactamente igual, tal cual, el mismo aroma que la Massimo Duty, la original, la Eau de Toilette. Entonces, Golden Buzzer, en el Primor por lo menos la compré menos de 10 euros, o sea que 100 mililitros de Instituto Español, Así que, genial, ¿sabes? Hola, buenas tardes, ok, 90. Yo sigo usando Muy Mío de Bustamante, me gusta mucho. Sí, la Muy Mío también, es una línea que tengo de todas, la Muy Mío. Salió la... ¿Qué tal? Buenas tardes. Ok, 90. Pues Muy Mío, está la Muy Mío Power, que ha salido este año, la tengo reseñada. De hecho, no había ninguna reseña, no es por dármela, si es que es verdad, pero es que no había ninguna reseña en YouTube, en el YouTube, en el YouTube, eh, en el YouTube. No había ninguna reseña de la fragancia low cost de David Bustamante, pertenece a Puig. La fragancia de Bustamante, ya sabéis, pertenece a Puig también. Y no había exactamente... Ahora se ha vuelto a apagar otra vez la línea. Buah, que se queda así. No, digo la línea LED que tengo ahí. Bah, da igual. Tendré una mala conexión, lo que sea. Pues la misma... Perdón. Voy a dar un poco de agua. La Muy Mío Power, la voy a enseñar ahora también, pues ya que tengo el móvil, es la nueva de David Bustamante. Y me estás diciendo tú que la Muy Mío de Bustamante te gusta mucho. Sí, la verdad es que es de las mejores de la línea. Creo que la línea tiene ya... Hay algunas que se han descatalogado. La línea tiene como 5 o 6 de la Muy Mío. Y la Muy Mío Power, que te la voy a mostrar ahora, es la nueva de David Bustamante. Es la nueva de David Bustamante, es esta de aquí. La Muy Mío, la tengo reseñada en el canal, ¿vale? OK 90, Muy Mío Power. ¿Vale? Esta es la fragancia de Muy Mío Power, la Eau de Toilette de Bustamante. Esa por un lado, que bueno, 100 mililitros no llega tampoco, no me llegaba ni 6 euros. Creo que habrá subido el precio como todo. De costarte a lo mejor 5 euros, a lo mejor te cuesta 6 euros, 7 euros, pero poco más. O sea que tienes toda la línea de David Bustamante de 100 mililitros porque el único tamaño que hay, perdona, el único tamaño que hay es de 100 mililitros. La botella así muy, muy chula, son todas iguales, cuadraditas y todo eso. Que por cierto tiene un atomizador que está genial. Es un pulveriza, vamos, playa, así con expande, que expande bastante bien. Y me interesó la línea de David Bustamante porque no vi mucha, aparte de que me gusta, no por la música, sino me gusta reseñar low cost, me gusta reseñar líneas, te digo, como la de Antonio Banderas, pues dije yo, ¿cuál me centro? Antonio Banderas, línea española de Puig y bueno, da igual que sea Puig o no sea Puig. Y la de David Bustamante. Entonces, vi algunas reseñas por ahí que eran pésimas. Digo, voy a reseñar la fragancia de David Bustamante porque la gente me lo pedía.
oye, ¿por qué no reseña no sé qué? De hecho, había gente que decía, ¿por qué no reseña? O ha salido una nueva o va a salir, y me enteré precisamente gracias a los comentarios de los suscriptores o de los visitantes del canal. Y hay una de David Bustamante, que es la Power que te he dicho, que está bastante bien. Y de hecho es interesante. Bueno, pues fui yo el único también, el primero en reseñarla, en todo YouTube también. Fui el único en reseñarla, porque la gente ni sabía. Fue la primera reseña, igual que hice la primera reseña de la línea de Icon Attitude, que la tengo por ahí, de Icon Attitude, que es de uno de Antonio Banderas y el otro de David Bustamante. De Icon Attitude la tengo aquí. Pues hice yo también la primera reseña de esta fragancia, de Icon Attitude. Con respecto a esto, lo que me refiero, pone Bandera, ya no pone Antonio Banderas, y eso es lo que hice yo, la primera reseña de YouTube. Y a quien le pese, porque le pese y punto. Que después, ¿sabes? Vendrán otros y demás. Aquí tampoco es que tengamos ninguna exclusividad, pero ya digo, Francia de Antonio Banderas y todo eso, pues me gusta siempre reseñar. Y como ha salido tú ahora diciendo lo del tema de David Bustamante, pues las tengo todas también. Quien esté interesado en ver mi canal y vea que hay muchísimas de low cost, pero muchísimas, que tengo muchísimas ya reseñadas de low cost, que ya creo que ya me centro en novedades, porque me voy a centrar un poquito en novedades y demás. Pues eso, pues entonces me voy a centrar más en novedades, porque a la gente lo que le interesan novedades. Sustituyo también novedades low cost, me centro en novedades low cost, pero solamente, por ejemplo, David Bustamante, que ya la tengo reseñada en el canal, la de Power, muy mío Power, la tengo reseñada en el canal, la primera reseña que hice en el canal, y luego la línea, como vuelvo a decir, de Antonio Banderas, low cost, línea Antonio Banderas low cost, porque cuesta menos de 20 euros, por lo menos en España, que son también fragancias de Puig, de 100 mililitros, porque son todas de 100 mililitros. Bueno, hay algunas de tamaño, me parece que de 200, ya sabéis, como esta de aquí, como la Mediterránea, esta sí es de 200, pero ya es más raro verlo. Diablo creo que también están sacando ahora últimamente mucho la Diablo. Hay también de 200, la Diablo, que la tengo reseñada en el canal, que es la fiel imitación de Fahrenheit de Dior. Y Diablo, Fahrenheit de Dios fue una fragancia del 88, y la Diablo, pues fijaros, después de todo el tiempo pasado, la sacaron en el 97. Entonces son buenas inspiraciones, clones, intentan eso. Y esta es, ya digo, esta es la nueva a colación diciéndolo, de Icon Attitude de Antonio Banderas, que ya pone banderas, como voy a decir, en la caja, acá, aquí en la caja. Y el precio, fijaros, todavía lo tengo aquí marcado, 17,95 en el Primor. Y está bastante bien, la verdad es que es de este tipo gourmand, dulce y todo eso, que es muy como de la Jean Paul, el estilo de, la Jean Paul, la Scandal de Jean Paul Gaultier. Muy el estilo del Scandal de Jean Paul Gaultier. Y nada, bueno, pues la verdad que genial. Eso sí, tiene buena duración y huele, está rica, es que huele bastante bien. Y ya digo, es un eau de parfum, efectivamente, realizada en España, Antonio Puig, S.A., Barcelona, yo que lo digo todo, para que después no haya duda, pero que también la tenéis aquí. Es parecida, así una similitud, intentando hacer una similitud a las Scandal de Jean Paul Gaultier. La Scandal de Jean Paul Gaultier, ya sabéis, la de las patas que van por arriba y todo eso, que yo de Jean Paul Gaultier ya tuve una en su momento, la del marinero, la clásica, la alemán, pero llegué no sé si lo dije también una vez, que llegué un poco a cogerle manía porque tenía la nota esa de vainilla con la canela y todo eso, que era demasiado dulce para mí. Entonces la descarté y después me la volvieron a regalar de nuevo, me volvió a gustar y todo eso. Y bueno, ahí va la onda. De Jean Paul Gaultier precisamente no tengo tampoco. Hay marcas que no tengo reseñadas así en el canal. No sé, porque tampoco me ha gustado mucho. Así por gusto, la gourmand no me gustan. Lo que es la gourmand es lo dulce, digamos,
lo que es dulce en general, imitando sabores, por ejemplo, bueno, la vainilla en concreto es una gourmand, la canela es una gourmand. Luego que imitan, por ejemplo, el chocolate y todo eso, son fragancias para mí un poquillo empalagosas. Entonces, esta está, digamos, de Icon Attitude, está en su justa medida. Y tampoco sí, tiene la nota de caramelo, tienen nota de caramelo y todo eso, o sea que está bastante bien. Y en duración está bien, ¿eh? En duración no está nada mal. Una concentración de parfum, que la concentración de parfum normalmente está entre 15% a 20%, porque el lado de toalé hasta el 15% está la concentración en aceites esenciales, pero el lado de parfum está del 15, o sea, del 16, digamos, hasta el 20 más o menos. Y la verdad que responde bastante bien. Me sorprendió bastante, ya digo, ya veis, 17,95 en el Primor Druni, donde vayáis. Menos de 20 euros. La he visto también por 19 euros por ahí. Creo que en el Druni no sé si cuesta un poquito más. 19 euros, una cosa así. Y son 100 mililitros. La botella es súper chula. Y ya digo, vuelvo a decir, de Icon, con respecto a la serie de Icon, está la Elixir, que se vende por ahí en Sudamérica y en España, siendo una fragancia española, pues no se vende. Así que ya lo vuelvo a decir otra vez de nuevo. Pues nada, eso. La novedad de Paco Rabanne ahora os voy a decir también cuál es. La novedad de Paco Rabanne, que han sacado una nueva, por si os interesa, si hay alguien yo qué sé, que la vea por ahí, o me lo pueda decir en los comentarios o lo que sea. Sí, aunque si no está en el Primor, que es donde suelo comprar yo, en mi ciudad no creo que la vaya a encontrar en ningún lado. La intenté buscar por ahí y no, o sea, la busqué el otro día y no la encontré. Es la Million Gold, que imita, como novedad, sigue la tónica de la One Million. Sigue la tónica de la One Million, de Paco Rabanne. Entonces, esta es la exclusividad, digamos, de Million Gold. Esta es una nueva. Se llama Million Gold, que yo tengo la reseñada del canal, la Royal. La Royal es la última reseña que hice en el canal. Y la verdad que me gusta bastante. Yo tuve la clásica, como no, que no va a tener la de Paco Rabanne, la clásica. Esa salió hace ya en el 2000 y pico, 2007, 2008, por ahí. La clásica y eso. No la volví a comprar, pero tampoco quiero seguir un poco la tendencia de Paco Rabanne. Y os voy a decir ya cuál es la fragancia que voy a seguir la tendencia también y sus diferentes flankers y todo eso. Bueno, voy a hacer ya, porque viendo ya que se está metiendo un poquito más la hora, ¿sabéis ya esta fragancia, la Maicel, la de Yves Saint Laurent? Salió el año pasado. Bueno, ya veis que la Maicel es la línea nueva que salió, pues, la sacó Yves Saint Laurent. Esta, fijaros, el precio, 60 mililitros, lo que ha subido de 48,95 euros que me salió. Es una concentración de parfum a la novedad que voy a mostrar ahora de Myself, de la línea nueva de Yves Saint Laurent, que es esta de aquí. La tengo nueva todavía para vosotros. Myself Le Parfum. Es la línea nueva del año pasado, Myself, pero esta es la fragancia nueva de este año, Le Parfum. Ya veis que está sin abrir, a este precio, como he dicho, 67,95. 60 mililitros, porque la caja, mirad, está sin abrir, ya sabéis. 60 mililitros, una, ya ves, salió, tengo todavía el precio, ya digo, 48,95 son 20 pavos más, son 20 euros más, a 67,95. Entonces, estamos hablando del mismo tamaño y me interesaba eso para vosotros, reseñar la nueva de Myself, que la compré ayer. Entonces, por eso hoy el tema del directo. Entonces, sin más, os voy a decir primero las notas que tiene esta fragancia, ya digo, recién sacada del horno.
dice que, bueno, os leo un poco. Nace responsablemente Myself, dice, favorece el uso de los ingredientes naturales, muchos de los cuales proceden de fuentes responsables y sostenibles. Infusión de vainilla bourbon que aporta calidez y profundidad a la fragancia Maisel Le Parfum. Se cultiva en la región de Saba, en Madagascar. Perdona. En colaboración con programas locales de apoyo a las comunidades desfavorecidas, según los principios del comercio justo, Board, myself. Pase lo que pase, es lo que pone. Yves Saint Laurent Beauty, que es la empresa que lo hace, la distribuidora de perfumería, se llama Yves Saint Laurent Beauty, se compromete a reducir su impacto en el medio ambiente. El estuche y el frasco de Myself son reciclables. El frasco contiene un vidrio reciclado y el cartón del estuche cuenta con la certificación FSC de bosque sostenible bien gestionado. FSC Mix, tal cual lo leo. Al utilizar cartón FSC para el estuche, Yves Saint Laurent Beauty, que es la distribuidora de perfumería de Yves Saint Laurent, apoya una gestión forestal respetuosa con las personas y el medio ambiente. Vale, esto es lo que tiene una base floral en toda regla. Las notas de salida pone pimienta negra. Luego, nota de corazón absoluto de azahar, por eso lo de floral, absoluto de azahar, no del limonero del naranjo, pero es la flor de azahar, ya sabéis, la flor tan estupenda que da en la nota de perfumería, en la nota de corazón. Y la nota de fondo, acorde amaderado y acorde, ya sabemos que tiene acorde amaderado y vainilla bourbon. Por lo que he podido leer, más o menos sé cómo va esta fragancia, porque la he probado también en la perfumería. Os puedo leer, dice que es descripción que es extremadamente sensual, intensamente rico. Estoy leyendo ya en la página web de Myself. Le Parfum, la nueva intensidad que nace de todos los contrastes del hombre moderno, la quinta esencia de un hombre nacido para ser simplemente el mismo, radicalmente atrevido, con matices sin remordimientos. Nacido para durar, una nueva intensa reivindicación floral amaderada que surge del encuentro inesperado de una floralidad delicada y maderas aterciopeladas, realzada con una infusión aterciopelada de vainilla para lograr una nueva estela ambarina y sensual. Al principio un acorde vibrante y picante a base de esencia de pimienta negra, en el corazón un absoluto de azahar de Túnez radiante y más rico creado para Yves Saint Laurent Beauty. Por último, las maderas sensuales y con texturas se encuentran con una infusión de vainilla bourbon adictiva y aterciopelada. Nacido pone atrevido, un frasco que ofrece una interpretación más radical de la emblemática azuleta de Yves Saint Laurent, una nueva pieza radical de color negro mate que contrasta con el logotipo Cassan de Yves Saint Laurent. Es que Cassan es una fragancia que la sacaron en el año 70, que creo que no sé si no sé de qué va la historia, pero me parece que es de los años 70 y tal, que lo hizo. El negro lacado, que contrasta con el logotipo Cassan de Yves Saint Laurent, el negro lacado, es un negro lacado, esa es la diferencia, porque yo he visto la botella, claro está, brillante que late en su corazón. Nacido responsable. Myself prioriza el uso de ingredientes naturales y algunos de los cuales son de origen sostenible, tanto irresponsable. La infusión de vainilla bourbon que aporta calidez y profundidad a Le Parfum se cultiva en la región de Saba, como he dicho, de Madagascar, a través de programas locales que apoyan a comunidades desfavorecidas según los principios del comercio justo. Myself, yo mismo, sí o sí. Bueno, tiene cantidad de la nueva reivindicación floral amaderada, es una flora amaderada realizada por una vainilla aterciopelada. Y aquí vemos lo que es como lo pone en la página web y demás, que es lo que es el anuncio en sí, ¿no? De esta fragancia. Estoy con una fragancia en un lado y con la nueva fragancia de Myself, Le Parfum, en otro. O sea que está bien, ¿no? Digamos,
Eso queda chulo, que está quedando chulo así. Bueno, pues sin más, ya no puedo decir más nada. Ya he dicho que habían 3 tamaños, de 40, de 60, por compararme con caja. Ya veis la diferencia, de 40, esa, está la de 40, esta de 60, las dos son de 60, y luego la de 100. La de 100 es que se iba a 90 euros, una cosa así, o sea, era bestial. Entonces, nada, pues ya está, vamos a probarla. Vemos aquí que es un código QR que tiene por aquí. Son 2 onzas fluidas, que son 60 mililitros. Y realizada en Francia, todo eso. Así que nada, la base, poco más, una vez abierto pone 24 meses. Y nada, esto es lo que es la novedad, por eso hago yo este directo, quería hacer este directo. Estaba haciendo sobre todo, últimamente, que ya lo dije también en algún vídeo, intento siempre hacer el unboxing con vosotros y después ya hago la reseña definitiva. Entonces los vídeos, digamos, normales, normales, los vídeos que saco de reseña, primero sacaba el unboxing, cuando eran sobre todo novedades, el unboxing, como hice con esta, con la de Parfum, que salió primero, con esta de aquí, que es del año pasado, del 2023. Hice primero el unboxing, porque no la haya visto la reseña, hice primero el unboxing y después hice la reseña completa. Entonces, bueno, pues ya está, esta ya está reseñada en el canal. Dije que quería seguir esta línea, igual que la de Paco Rabanne, la One Million. Entonces hay dos líneas que quiero seguir. Son la Myself, para que no sepa, Myself y Saint Laurent, y la de Paco Rabanne. Si sale la de Paco Rabanne por ahí, bueno, que ya ha salido, porque sé que ha salido, pero no la venden por lo menos en España, o a no ser que sea comercio online, que tampoco paso de eso. Si no está en perfumerías locales, no la voy a comprar. La nueva que he dicho, la Million Gold, pues cuando salga la compraré y eso que os quede claro, ¿vale? Entonces, posiblemente, si sale la Million Gold, o sea, si sale no, que ha salido la Million Gold, perdón, si sale no, es que ha salido la Million Gold de hace por lo menos un mes, tenga yo opción de comprarla en perfumería, la voy a comprar, que lo sepáis, y posiblemente o hago un directo o hago un vídeo reseña de los normales, ya sabéis, de los de 10-15 minutos de siempre. Entonces ya veré. Esto es un directo un poquito más especial, he querido hacerlo porque no había hecho tampoco un unboxing en el directo, este es el cuarto directo, ya digo que de directo llevo poco, pero bueno, ahí está. Espero que os guste, se sigan viendo los diseños, los directos. Eso sí, os pido también suscribiros al canal, darle like, comentar y todo eso, ya que por lo menos estoy esforzándome en hacer esto de novedades y todo eso, pues voy a seguir las novedades, digamos, de perfumería, pues ya sabéis, Antonio Banderas, David Bustamante, low cost, luego Adolfo Domínguez, el precio, digamos, medio de diseñador, y luego de alta perfumería, vuelvo a decir, de alta perfumería, voy a seguir la línea de One Million, que es la que nueva, que se llama Million Gold, que ya lo vuelvo a decir de nuevo, que la compraré, porque la última es voy a decir también, esta es la Million, la Royal. Esta es la de Paco Rabanne, ya digo, esta de Paco Rabanne, esta es la última que reseñé. Hice también reseña en el canal, hice que yo el unboxing, después la reseña, que esa, digamos, es la estética que estoy siguiendo. Entonces, quedaros con esto, voy a seguir líneas de Myself y Saint Laurent, línea One Million de Paco Rabanne. Ahora Rabanne, aquí viene Paco Rabanne todavía, pero vendrá ya Rabanne, ya últimamente la sale Rabanne. Sacó de la línea de Invictus la Invictus Parfum, que no la compré porque ya me metía en más cosas. Entonces, de la Invictus yo tengo la clásica del año 2013, estamos hablando de la de Paco Rabanne, pero no compré la Parfum. Yo la probé, pero no la compré, pero que si hay alguien que le guste la de One Million de Paco Rabanne, que sepa que si quiere seguir el canal, voy a reseñar la última que salga, cuando se vendan en perfumería. Y la Myself de Yves Saint Laurent voy a seguir también reseñándola y siguiendo esta línea. Entonces, One Million por un lado, Myself de otro. Vuelvo a repetir, One Million por un lado, Myself de otro.
dos fragancias diferentes, completamente diferentes, opuestas, cada uno con su personalidad, por supuesto. Dos diseñadores diferentes, pero me voy a centrar ya viendo que al principio he reseñado tanto low cost, tanto tipo de fragancia de low cost y lo que no es low cost, pues me voy a centrar solamente en estas cosas y luego en las de Adolfo Domínguez, vuelvo a repetir, y las de Antonio Banderas. Y bueno, David Bustamante también, que ya tengo que vaya entrando, reseña nueva en el canal de la Power, una que sacó este año David Bustamante. Bueno, la sacó Puig, aunque dice que él, por lo visto, prueba todas las fragancias. O sea que está demostrado, dice que las fragancias de David Bustamante las prueba todas. Así que y también se vende cada 30 segundos, ese otro dato aparte. Entonces, vale, usando tal, olí una colonia por la calle con olor a iris, debe ser comercial conocido y dejaba mucha estela, tenía un toque de iris, pero no se ha marcado cuál puede ser, no sé. No lees los comentarios, si los leo, pone muchas gracias, ¿qué opinas de Prada Home Intense? Si, mira, si con respecto a eso, que te digo, no leo los comentarios, sí los leo todos, o sea, que te quede claro que los leo todos, ¿vale? Entonces, yo, ¿qué quieres que te diga? Estoy siguiendo el directo y estoy atento también a eso. Tampoco hay mucho comentario, o sea que tampoco interactúo hay mucho, sinceramente. Lo estoy respondiendo todo, creo yo, con respecto a lo que viene a hacer esa pregunta tan repentina y un poquito así, no sé. Si leo yo comentarios, claro que los leo todos los comentarios, tanto de reseñas como todos. Entonces, pues mira, tampoco ¿qué quieres que te diga? Sí, es que claro, es que yo me pongo a hablar, claro, es que le interesa, habrá gente que le interese otras cosas, otras preguntas, no va a ser solamente la pregunta en concreto tuya. También te lo digo. Pero bueno, que no pasa nada, que ya está, que yo lo respondo todo, claro que sí. Pero es que, aparte que yo no me gusta ni tampoco, ni sé tampoco para ir una persona, yo te puedo responder cuando te pueda responder y ya está, y punto. Entonces, cuando tenga más miles de seguidores o lo que sea, si es que los tengo, pues tampoco se puede responder a los 10 segundos de realizar la pregunta. Entonces, como comprenderá, bueno, yo creo que me has comprendido perfectamente. Entonces, hola olí varias veces una colonia por la calle con hola iris, debe ser comercial, conocida, dejaba mucha estela, tenía un toque de iris. Es que dice toque de iris, pero no muy marcado. ¿Cuál puede ser? Es que esa pregunta, o sea, fíjate, hola, olí varias veces una colonia por la calle con olor a iris, debe ser comercial, conocida y dejaba mucha estela, tenía un toque de iris, pero no muy marcado. ¿Cuál puede ser? O sea, ¿cuál puede ser? Hay miles de fragancias, nada, con un toque a iris, pues mm, no sé cuál puede ser. No lo sé, no lo sé cuál puede ser. Entonces, nada, ya está. Ya te respondió eso con respecto a los comentarios. Yo soy un poquito pertinente en ese tema. La pregunta no viene a qué, pero bueno, luego también no tiene mucha relación, sinceramente. Dice, ¿cuál puede ser una de estas con iris? Pues Prada tiene un montón de fragancias con iris, puede ser cualquiera de Prada. Con iris también tiene Dior y puede ser cualquiera de Dior, que suele hacer fragancias con iris. Ya te he dicho, Don Marc, imaginaros Dior y Prada si hace fragancias con iris, pues imagínate. Perdona, tal, no pasa nada. Es que como estaba hablando, pensaba, claro, sí, ya, claro, es que sí me pongo a hablar, es lógico, nada, a ver, un poquito pertinente esa pregunta, simplemente, yo te lo digo bien claro. Nada, fragancias con olor a iris, pues ¿cuál puede ser? Pues ¿cuál puede ser? Pues ¿cuál? No lo sé, es que no lo sé. ¿Cuál puede ser? Ya está el tema zanjado eso. Leo comentarios, sí que lo leo todos, precisamente leo todos. Debería quizás tener 10 veces más de suscriptores precisamente por los comentarios, por los que me preocupo en responder, porque me preocupo en responder. Sé que hay gente que ni se preocupa en responder, se puede tirar el mensaje meses y meses sin responderle, pero yo por lo menos lo respondo, tanto en el directo como no en directo, en reseñas normales. Entonces, no te puedo responder a la pregunta, una fragancia que haya olido por la calle con la iris comercial conocida y que deja muchas telas con toque de iris. No te puedo responder yo eso porque es una pregunta imposible. O sea, es un imposible de pregunta que suele decir.
Y nada, ya está. Sin más, tampoco quiero excederme mucho en el tema y bueno, si ya, eso es verdad, siempre responde a YouTube, siempre respondo a todo. O sea, si hay algo que me gusta hacer es, primero, la honestidad, tener mi propia personalidad, myself, por eso myself, beber a huevo. Nada, no pasa nada, hombre, sin problema. Respondo a todos los comentarios, excepto los pertinentes, los comentarios estúpidos, absurdos y demás, que he llegado a bloquear y he llegado a denunciar, porque lo he llegado a bloquear y a denunciar. Entonces, bueno, también que sepáis que mi tiempo a mí no me regalan nada, que sepáis que eso lo que tenga muy claro, que esto me lo estoy pagando yo, que estos 67,95 que veis aquí me lo estoy pagando de mi bolsillo, de mi pasta, de mi dinero, me lo estoy pagando yo para vosotros, porque sobre todo me gusta interactuar con vosotros, compartir mi afición, este hobby tan amante de las fragancias, porque me gusta compartir, la vida hay que compartir, y este por un hobby, por un canal, como compartir esto. Tengo otro canal de música que también lo comparto con vosotros, por si no lo sabéis, está en el índice ahí, y poco más. Y ya está, ya sabéis que el tema en la vida es compartir. Entonces, si lo ha comprado también es porque le interese como novedad, porque esto es una novedad, Maicel, importante, como el que le gusta la perfumería. Voy a seguir la línea Myself y lo mismo que he dicho, porque para centrarme en esto, es la One Million. Que si encuentro la Gold Million la voy a comprar, pues claro que la voy a comprar. Me gasto 60, 70 euros. Pues yo sé gente que no lo va a comprar, ni gente que va a hacer ninguna vez ningún canal de esto, ni gente que tal, ni se ha gastado tanto dinero como he gastado yo, ni tanto tiempo invertido como está, pero bueno, por lo menos que sepáis apreciarlo. Ya está. También los likes, comentarios, todo eso vienen bien. Y nada, pues voy a hacer el unboxing ya porque yo creo que va siendo hora. Nada, fragancia que ya está probada, pero la voy a probar con vosotros, que ya digo que por eso este directo tan especial. Entonces, bueno, fijaros en el plastiquito, que ya va siendo hora de que os fijéis en el plástico. Con el tema de las imitaciones, claro, es una fragancia, es Yves Saint Laurent, Maisel. Fijaros en el tema del envoltorio, que el envoltorio es algo también eso es importante. El envoltorio tampoco es fino, es algo rígido, que además que tampoco es cualquier cosa. Esta fragancia será súper imitada, por supuesto, y súper clonada, como es One Million, súper clonada también. De hecho, estarán ahí las fragancias árabes, que tampoco soy muy particular en eso, que también os lo digo, muy particular en eso, de estar en inspiraciones y en clones y eso lo otro. Yo voy a seguir comprando las fragancias originales y punto pelota. Y si me tengo que gastar pues 60 y pico euros, como en este caso 60 y pico, tirando a 70 euros, en una fragancia, esto pues lo voy a gastar porque prefiero gastármelo en eso que no un clon de mierda, un clon de mala muerte, que después, sobre todo, tiene alcohol y demás que no valgan para nada. Entonces, bueno, pues fijaros la calidad de lo que es el packaging. Esto así se ve todo, ese tiene una textura como un poquito rugosa, pone myself, mira, la webcam es lo que da, de todos modos, pero bueno, eso, myself viene aquí en plata, ya veis la diferencia entre la otra caja, es como la Liv de... Esta es como una imitación, como, bueno, se inspira en la Liv de fragancia femenina de Yves Saint Laurent, ya sabéis, la Liv de mujeres, las mujeres ya conocéis la fragancia, esta un poco, pero esta es negra entera. Entonces, bueno, ya he dicho que ya está testeada, por si no, no lo hubiese comprado, me ha gustado bastante y la he comprado para vosotros. Entonces, aquí está hecha estoy realizando el unboxing con vosotros y demás. Viene aquí cómo reduce nuestro impacto. También, creo que aquí también venía. Reduce nuestro impacto y todo eso. Bueno, pues la caja viene a ser igual. Ah, por cierto, en la antigua, que me he fijado, viene como que es rellenable. Y aquí no te marca que venga rellenable, pero sí es rellenable. Entonces, o por lo menos lo voy a comprar ahora. O sea, por lo menos lo voy a comprobar ahora. Esa viene como viene. Y lo primero, pues vamos a destapar lo que es la fragancia. Es como os he dicho, negro lacado, completo negro lacado.
en diferenciación con esta, que es este es negro lacado y este es un negro mate, que es la diferencia de las dos botellas. Son de 60, como he dicho, 60 mililitros, lo que viene a ser lo mismo 2 onzas fluida americana. Entonces, esta es un negro lacado y esta tiene un negro mate. Pero yo las veo exactamente igual con respecto al relieve. Tiene relieve de Yves Saint Laurent, como veis, como podéis apreciar. Sé que la webcam, tampoco voy a gastar dinero ahora comprando una webcam, pero bueno, la webcam es la calidad que da. Eso, pues ya veis como una brilla y la otra no, ¿no? Es fácil de ver. Y nada, ya he dicho las notas, tampoco voy a volver a repetirlas. Y vamos a explayar, que está súper duro, por cierto, el tapón es igual. Bueno, es un tapón de plástico con las iniciales Yves Saint Laurent, YSL y poco más, poco más. Y luego ya está, que fijaros, viene el atomizador, pero está lo que es la cabeza puesta para el otro sitio. Y vamos a atomizarla. Es una pasada. Yo, como me he duchado, me la voy a probar ahora. Y ya, como la tengo en posesión, ya la tengo en colección, afortunadamente me lo puedo permitir comprar fragancia una vez de vez en cuando. Pues ya la tengo en colección y haré la reseña correspondiente. No voy a decir estela, sé cómo es más o menos la estela, sé cómo es la duración y cómo es la proyección, lo que es pues bueno, lo que es el performance de la fragancia ya la sé y os puedo asegurar que es súper, súper rica. Son la Maisel Le Parfum. Yo voy a seguir la línea Maisel porque me parece muy, muy interesante, muy interesante. Y nada, ya está, aquí está hecha el unboxing. Vamos a decir que ya está por lo menos puesto por mi parte. No logro abrir esto, pero supongo yo que creo que es rellenable, porque por lo menos en la antigua sí que lo era. Por lo menos aquí se ve que saca la cánula, saca lo que es la cabeza del atomizador y todo eso, y aquí es rellenable. Pero no sé si es que estará muy apretado, porque como es nueva, la nueva, muy apretado no, pero por lo menos no consigo desenroscar, digamos, de lo que es el cuerpo de la botella al atomizador. No lo consigo. A ver. Está muy duro. A ver, ahora sí. Sí, he conseguido. ¿Veis aquí? Pues ya está, pues lo mismo. La nueva, ¿vale? Ya está, porque es que me he resbalado un poco las manos, muchas veces pues del sudor o lo que sea, y entonces, bueno, pues ya está. Que veáis que es rellenable, el refil reciclable, bueno, rellenable. Esto se reciclará cuando se tenga que reciclar, pero que es, bueno, porque lleva el tema del packaging, los bosques bien gestionados y todo eso, pues ya sabéis que esta se abre igual que esta, ya la he mostrado. Esta de aquí, junto con esta, la antigua, digamos, año 2023, año 2024, la Eau de Parfum del año 2023, línea nueva Myself, y la línea otro flanker derivado, esta es del año 2024, Le Parfum. La verdad que estoy sintiéndola y es una fragancia exquisita, es una fragancia de maravilla. O sea, ¿qué quiero decir? Que me va a seguir gustando. Esta línea, se ve una línea marcada que importante, es una línea importante que va a tener mucho que hablar. Entonces, bueno, yo ya tengo ya aquí mis dos joyitas de Maisel. Quien quiera gastarse la pasta como me la he gastado yo, pues que vaya a la perfumería, se las pruebe o lo que sea. Antes, eso sí, testearla antes, como lo he hecho, no hacer el tonto, testearla antes y mirando si os gusta.
La verdad que es una fragancia floral, amaderada, cálida y no se ve como muy para el verano, la que no noto tampoco muy, no es de estas fragancias muy fresca ni nada de eso, ni nada, al revés, todo lo contrario, es una fragancia que se ven contundentes. Ya veis que la reseña de Myself me encantó, la Myself Eau de Parfum, que es la primera que salió, me encantó y he comprado la nueva porque para seguir un poquito la línea y demás. Ya está, creo que voy a terminar el directo. Si tenéis alguna preguntilla más que pueda también responder, por supuesto, pues voy a estar atento. Claro, ahora mismo no hay ninguna pregunta que yo sepa. Se ha quedado en que OK90 pone, eso es verdad, siempre responde y hay youtubers que no responden. Claro que hay youtubers que no responden. Eso lo sé yo y lo he experimentado yo y lo he hecho yo por mi propia cuenta. O sea que ahí se puede quedar el mensaje meses, años y milenios. O sea que eso ya yo respondo a todo. Que claro, que merecía tener más likes, más suscriptores y más todo eso. Bueno, pues lo que ha decir la vida. Pero bueno, no por ello voy a dejar de hacer directo, mis reseñas y mi historia. Entonces, fijaros que ya he hecho un directo con esto. Creo que si tendrá visibilidad, no tendrá visibilidad, bueno, ya está. Está hecho el unboxing, un directo especial para vosotros y voy a cortar la emisión. Si hay alguien más que esté interesado en hacer alguna pregunta que pueda responder ahora in situ, pues voy a responderla in situ, claro, porque entre otras cosas ya está hecha la reseña. Bueno, la reseña, la presentación, el unboxing en concreto, nada más que eso, que deciros eso. Vuelvo a decir que esta Le Parfum tiene las notas de pimienta negra, absoluto de azahar. La nota de salida es pimienta negra, corazón absoluto de azahar y el fondo acorde a madera y vainilla bourbon, que es una vainilla un poquito más especial y tal. Ya sabéis lo de la vainilla de Madagascar y toda la historia. No voy a decir nada más que eso. Me encanta, la fragancia me encanta, es súper rica. Es de estas fragancias que se ven más pues para citas y todo eso, pero no quiero estar tampoco mucho, mucho porque si no ya la reseña, que la haré la reseña ya, la siguiente reseña la haré un vídeo normal. Estos vídeos que hago yo de lo típico de 10-15 minutos, sin enrollarme más porque está hecho el unboxing. De hecho, lo diré que el que esté interesado en ver el unboxing y todo eso, pues está en el directo. Así que nada, nada más, voy a dar por zanjado este cuarto directo, este cuarto live. Y nada más, ya vuelvo a decir, si ahí voy a dejar un minutillo, alguna preguntilla, lo que sea. Vienen bien los likes, vienen bien los comentarios y viene bien todo. Así que nada más. Un minutillo más, hasta son las 21:15 del día 15 de agosto. Voy a dejar 21:16, voy a cortar la emisión a las 21:16 y nada más por eso. Nada, que gracias por estar aquí, sobre todo, al apoyo. Seguir apoyando al canal porque pues, inspira también a hacer reseñas. Me voy a centrar solamente en novedades, más temas de fragancias que ya están abiertas, que ya evidentemente no voy a hacer unboxing porque ya están abiertas, porque están abiertas ya no hice el unboxing porque ya estaban abiertas de antes. Entonces ya son fragancias que tenía antiguas, son fragancias de hace 1 año, 2 años, incluso 3 años y demás que he ido comprando y ya seguiré haciendo reseñas de las clásicas. La tónica del canal, pues la tónica del canal es seguir haciendo directos, como he hecho, seguir haciendo unboxing, reseña honesta, respondiendo a todas las preguntas, 99,9% de las preguntas habido y por haber. Preguntas que no vengan al cuento, preguntas que sean estúpidas, preguntas que sean de gente, bueno, para hundir el canal, esto, lo otro, voy a coger, denunciarlo, bloquearlo y listo, porque eso a mí me la pela, me da exactamente igual. Una mierda más, hay que limpiarla y eso. Entonces, bueno, seguiré con eso, con esa tónica. También que sepáis que eso, que me gusta interactuar, no ha habido tampoco mucha gente, será que hoy es festivo, 15 de agosto, tampoco tampoco hay mucho usuario, me esperaba eso, no sé, el último pico tuve de 10,
Esperaba más o menos eso, que tuviera, pues eso, a lo mejor 4, 5, 6, no más, porque hay gente que está de vacaciones, todo eso, pero bueno, nosotros estamos aquí. Hay un usuario nada más, solamente eso, que eso, me despido de todos vosotros. Ahí tenéis el directo y nada, pues espero que tengáis buen verano, veáis mis reseñas, tan honestas como siempre, y doy por terminado el directo. Lo siguiente será la reseña de la que acabo de pronunciar, la acabo de decir, la Myself, la Le Parfum, que ya sabéis, ya haré el vídeo correspondiente para que lo veáis, pero ya sea un vídeo normal de lo típico, 10 minutillos y listo. Nada, pues muchas gracias por estar aquí y termino la visión. Termino la visión. Así que nada, hasta luego. Bye.